Hola a todos, a todas, otra vez. En este video la idea es poder repasar el texto de Suriano que habla sobre la cuestión social en nuestro país, tomando brevemente las cuestiones más importantes que plasma el autor y poder hacer un recorrido sobre todo el texto. En primer lugar, lo que plantea Suriano es que a partir de 1860 más o menos en adelante se empieza a dar un proceso de modernización en nuestro país que produce a su vez, como en un montón de otros países del mundo, un montón de consecuencias. Entre ellas, una de las más visibles es la cuestión social, ¿no? Él dice que la cuestión social en realidad es mucho más abarcativa que simplemente hablar, por lo menos en Argentina, de lo que sería la cuestión obrera, sino que también, por ejemplo, hay que hacer referencia a las problemáticas en torno al género que tienen lugar a partir desde el siglo XIX, que están relacionadas con respecto al rol de la mujer, por ejemplo, en su carácter de trabajadora y o ama de casa también. En Argentina también él habla de lo que sería la cuestión indígena, porque bueno, hace referencia en que tuvo un lugar más dramático en lo que fue la llamada campaña al desierto, pero que en realidad fue un proceso constante en donde se dio mucho esta exterminación, digamos, de los pueblos originarios de nuestro país para poder expandir las fronteras productivas, que es algo que fuimos hablando también en los textos anteriores. Y él habla igual de que la cuestión obrera tiene que ser tomada en cuenta para poder analizar las cuestiones, digamos, particulares de la cuestión social, pero que, aunque esté en el centro de debate, en nuestro país no es lo único. Él dice que atraviesa la gran mayoría de los problemas relacionados con la cuestión social, la cuestión obrera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de la pobreza, la criminalidad de la pobreza, la prostitución, el hacinamiento. Y todas estas cuestiones son características, digamos, fundamentales de la cuestión social, ¿no? Él dice que tiene en realidad diversas manifestaciones la cuestión social y que también se visibilizan los diferentes momentos del proceso de modernización. Entonces, en este sentido, dice que esta visibilización que empieza a tener la cuestión social lo que genera es distintos debates entre los diferentes actores sociales que van ofreciendo diversas soluciones a los problemas que genera la cuestión social. En ese sentido, por ejemplo, dice que en un primer momento todas las preocupaciones giran en torno al crecimiento exacerbado de la población en las grandes ciudades, que esto tiene que ver por las grandes oleadas migratorias que repasábamos en el texto de Devoto, que también se da por la cuestión económica de expansión de nuestro país, que puntualizamos en el texto de Rocci, pero que ese crecimiento no fue planificado y justamente por no haber sido planificado contrajo un montón de consecuencias ligados, por ejemplo, al hacinamiento, a la sanidad, a la atención médica, etcétera, de todas las clases obreras, ¿no? En este sentido, dice que frente a toda esta situación, la élite porteña, sobre todo en Buenos Aires, comienza, digamos, a notar que se conforma un conglomerado confuso y heterogéneo, en donde se pierden las relaciones de proximidad entre los ciudadanos, y esto implica para esta élite de alguna manera el temor, digamos, a la pérdida de el control sobre las clases populares. En este sentido, dice que también de la mano viene que las ciudades eran incapaces de poder ofrecer vivienda, trabajo a todos los inmigrantes que llegaban a nuestro país, y que entonces también los inmigrantes comenzaron a llegar y a quedarse en nuestro país a vivir. Esto también lo vemos en el texto de Devoto. Ya deja de pasar que el inmigrante llegaba y iba y venía de un país a otro, sino que se empieza directamente a vivir, llega a Argentina y empieza a vivir en Argentina. Entonces esto genera, por ejemplo, también para los miembros de la élite una sensación de perturbación de lo que viene haciendo el orden social, ya que la mayoría en realidad, ¿no?, de los inmigrantes se transportaban a nuestro país, pero consigo aparte traían modos de vida, costumbres, ideologías políticas, y el temor era que, bueno, que todo esto genere un nuevo orden social o la desestabilidad en realidad del orden social que se venía dando hasta ese momento. Casi mecánicamente, con todo esto que nosotros estamos diciendo, se empieza a relacionar a los extranjeros con los disturbios sociales. Y a partir de 1914, digamos,
la presencia de los obreros empieza a tomar cada vez un lugar más significativo en lo que vendría a ser la agenda pública, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento cuantitativo de los obreros que desemboca básicamente en un crecimiento cualitativo de lo que son las demandas laborales. Entonces se da un incremento muy grande de la tasa de sindicalización de los obreros y también de participación y de corrientes ideológicas por parte de los obreros. Entonces, él plantea que a partir de este momento es que la cuestión social, digamos, en Argentina se empieza a hacer plenamente visible y se transforma también en una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque se empieza a impulsar de alguna manera la participación directa de los obreros para poder resolver los problemas sociales. En torno a lo que es la cuestión social, el autor plantea que se fueron planteando diversos debates con los distintos actores de la política en ese momento, que también esto contrajo muchas confrontaciones con respecto a cuál era el rol que el Estado tenía que tomar para mediar en estos conflictos y demás. Entonces él dice que podemos hablar, acá cuando mencionamos todas estas confrontaciones y actores, como participantes de estos debates al Estado, a los grupos gobernantes, a los intelectuales, los funcionarios públicos, los profesionales, también los obreros, entre otros que eran quienes formaban parte, digamos, de las definiciones y las discusiones políticas. En ese sentido, él dice que igual la cuestión social no solamente tiene manifestaciones en las sociedades que son capitalistas e industriales, aunque en su mayoría las manifestaciones de la cuestión social fueron diferentes en los distintos momentos socioeconómicos en los que se dieron. O sea, no es lo mismo la manifestación de la cuestión social en una sociedad capitalista e industrializada que en una que no. Pero sin embargo, ambas tienen cuestiones sociales, digamos, que las interpelan. Lo que él plantea es que como empieza a crecer el capitalismo en Argentina, lo que se genera es una idea, digamos, de un mercado en el cual concurren de manera liberal lo que sería el capital y el trabajo. Es decir, el trabajador de alguna manera poseía en sí una capacidad laboral y una riqueza potencial que solamente debía poner en práctica. Con esta lógica, así como lo plantea el autor, lo único que el Estado debe fomentar es esa capacidad, esa potencial capacidad de generar riqueza por parte de la población. ¿Qué pasa? En ese momento, la idea dominante fue el libre acceso al trabajo y con ello se vincula básicamente la respuesta a una cuestión social. O sea, es decir, como que la cuestión social alcanzaba su solución con el libre acceso al trabajo. Todo desde una perspectiva liberal, que sin embargo, el autor lo que plantea acá en su análisis es que el libre acceso al trabajo no implicaba de ninguna manera el derecho al trabajo para los obreros. En ese sentido, se comienza a conformar una sociedad laboral que es nueva y que liberó el acceso al trabajo básicamente por su propia concepción, pero sin embargo no prestó atención en ese momento a los problemas salariales y de trabajo que tenían los obreros. Entonces, la consecuencia de esto fue el pauperismo, fueron las condiciones de hacinamiento, las enfermedades y demás que sufrían las clases populares en ese momento. Entonces, él plantea que el Estado en ese momento tenía una concepción liberal y que básicamente por su propia concepción teórica entraba al querer solucionar e intervenir en estos problemas en fuertes dificultades consigo misma. ¿Por qué? Porque se trataba de una corriente que básicamente tenía que conjugar la defensa doctrinaria de lo que son las libertades individuales con también la necesidad de construir un Estado nacional que pueda brindar determinadas soluciones a todos estos problemas. Entonces acá sí, lo que implica esto es que a pesar de tener una corriente liberal, el Estado en términos ideológicos, con las clases gobernantes, ¿no?, que en ese momento hacían al Estado, también tuvieron que llevar a cabo políticas públicas intervencionistas. O sea, tuvieron que intervenir tanto en la economía como en la sociedad, a pesar de ser liberales y de ideológicamente, digamos, pensar que esto no era necesario. Entonces, en el ámbito por ahí económico, en determinadas coyunturas se necesitaron fuertes intervenciones estatales para poder dar o brindar
garantizar la seguridad jurídica, que el espacio, digamos, tenga condiciones para poder desarrollar la economía y demás. Y en el ámbito político existe un fuerte control de la policía y de los militares a lo que eran los desbordes que generaban las manifestaciones, ¿no? De los obreros. Estas intervenciones de la policía y de los militares generan entonces un Estado que es fuerte y que es interventor, y por otro lado también generan una sociedad civil que es débil. Entonces, él lo que plantea es que el ámbito social, o sea, las intervenciones en el ámbito social fueron quizás las más liberales, lo cual no implica básicamente que no se hayan llevado adelante políticas de intervención, pero que sí hay que tener, o sea, que, digamos, porque hay que tener en cuenta todo lo que son las intervenciones sanitarias, los médicos higienistas, por ejemplo, que decían que el Estado tenía que hacerse cargo de poder prevenir el contagio masivo de determinadas enfermedades infectocontagiosas, y que esto básicamente se solucionaba pudiendo solucionar las condiciones de hacinamiento en las que vivían los obreros y demás, pero de todas maneras el trabajador en este contexto era tratado básicamente como un menor de edad, o sea, estaba bajo un sistema de tutelas morales básicamente del Estado que hablaban de responsabilidades y obligaciones, y que también, si bien el Estado intervenía, hacían responsable al trabajador de todas estas cuestiones. Entonces, de alguna manera, los mecanismos de intervención se iban dando importancia, digamos, a diversos mecanismos para poder intervenir tanto sobre el cuerpo como sobre la moral de los trabajadores y de los sectores populares, extendiendo básicamente su intervención hacia lo que era la vivienda, la recreación, el trabajo y demás. ¿Qué pasa? Para esto, para poder generar estas intervenciones, el Estado se da dos estrategias fundamentales. La primera son los poderes públicos, porque se crean instituciones como por ejemplo el Departamento de Higiene y Sanitamiento y el de Disciplinamiento Urbano, que vigilan y reglamentan los modos de vida de los sectores populares, y que básicamente en estas instituciones es fundamental el rol que desempeñan los médicos higienistas, y porque por otro lado también se da el aumento de atención a las organizaciones de la beneficencia. ¿Por qué? Porque estas instituciones de beneficencia actúan de alguna manera, de manera combinada con los poderes públicos, y se hacen cargo, el Estado se empieza a hacer cargo de algunas instituciones como los asilos, como las casas de huérfanos y demás, y administra también, o sea, digamos, garantiza una administración por parte de estas instituciones con lo que sería el Tesoro Nacional, o sea, se les otorgaba a estas instituciones una fracción del Tesoro Nacional. Un ejemplo claro de esto es la Sociedad de Beneficencia, de una institución, digamos, de ese estilo. Lo que plantea el autor es que en este momento particular de la historia, en Argentina, el pensamiento liberal era inherente a las clases sociales, digamos, estaba arraigado en el común denominador de todos los sectores sociales de nuestro país, que desde los grupos gobernantes, los empresarios y hasta incluso las organizaciones obreras, obviamente que tenían distintos intereses, pero que sin embargo pretendían de alguna manera mantener un Estado por fuera de lo que serían los problemas de la cuestión social. Se da entonces en este periodo una crisis de lo que sería el pensamiento liberal, la corriente liberal, que no debe vincularse, lo que sostiene acá el autor es que no hay que vincularla solamente a las cuestiones, digamos, filosóficas de la misma, sino que también tiene que ver con que se empiece a incorporar la cuestión obrera, que se desarrolla en el país un movimiento obrero y que empieza a tener una identidad política la clase trabajadora, y esto pone en jaque a la ideología liberal. Entonces él dice, a su vez, otro de los análisis que hace es que a la cuestión social no solamente la debemos interpretar desde la perspectiva de los intelectuales o los sectores dominantes de esa época. ¿Por qué? Porque también la cuestión social es una construcción discursiva que surge de los propios actores que están involucrados en la misma, o sea, las instituciones, los gobernantes, los funcionarios, los intelectuales, pero también los trabajadores. Entonces empiezan a surgir a partir de ahí otras distintas corrientes que también hablan desde la cuestión social, y en las que, por ejemplo, podemos reconocer el pensamiento criminológico, que
básicamente atribuye el aumento del índice de delincuencia a la falta de control de las inmigraciones. Lo que sostiene este pensamiento es que básicamente la solución para este problema era hacer una especie de selección de lo que es la inmigración. Mientras que básicamente el liberalismo, por ejemplo, proponía una salida de control pero cuantitativo, es decir, controlar el número de inmigrantes, no seleccionar qué inmigrantes podían entrar y quiénes no, ¿no? Después otra corriente, por ejemplo, es el liberalismo reformista, que básicamente tendía a involucrar al Estado en la cuestión social, a pesar de que las primeras intervenciones fueran defensivas y represivas, y esta corriente no lo cuestiona. Se puede agrupar en un campo reformador, digamos, a los católicos, por ejemplo, a los socialistas también, aunque tenían argumentaciones y objetivos totalmente distintos. Tenían un planteo de esta índole, ¿no? De una corriente liberal reformista. Y después, por otro, están los católicos sociales, que básicamente lo que perseguían era el mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros para poder evitar o aplacar los niveles de conflictividad social que existían en ese momento. En este sentido, a la interna, digamos, de lo que es la política, había dos corrientes fundamentales que formaban parte de la discusión sobre la cuestión social y que de diferentes lugares y con diferentes argumentos también, obviamente con distintas formas de accionar, hacían planteos políticos respecto a lo que era la cuestión social en ese momento. Por un lado están los anarquistas que plantean, digamos, lograr el bienestar de la clase obrera como una premisa fundamental, básicamente, ¿no? Aún incluso cuando muchos de sus planteos parecían utópicos en comparación con lo que planteaban otras corrientes, sus denuncias y sus prácticas empujaban a los trabajadores a las huelgas y a las protestas también, y desempeñaron de alguna manera un rol fundamental en lo que fue la visibilidad pública de los reclamos y a la magnitud, digamos, que estos reclamos comenzaron a tomar en la cuestión social de este siglo. Y después, por otro lado, la otra corriente era el socialismo, que, por ejemplo, contaban con figuras como Ernesto Quesada o Alfredo Palacios, que criticaban fuertemente a los gobernantes porque no mostraban interés en poder solucionar los conflictos sociales y que contribuyeron de alguna manera a poner en locución diversos aspectos de este tema. ¿Por qué? Porque de alguna manera se oponían ellos a los anarquistas por sus métodos, los mencionaban así como agitadores profesionales, porque ponían en riesgo con todas las huelgas y demás la existencia del orden social. Pero para ellos también el ordenamiento burgués excluía a los trabajadores del sistema, y entonces el desorden social era producido por el resultado de la injusticia y la desigualdad que generaba el propio sistema moderno, capitalista e industrial. Así que bueno, estos son los puntos más importantes de este texto. Espero que les sirvan y nos volvemos a ver en el próximo video.